Hay momentos en la vida que te parten en dos. Un antes y un después tan claro que puedes señalar el instante exacto en que todo cambió. Y lo más extraño es que ese instante no fue una tragedia ni una gran noticia. Fue simplemente una tarde cualquiera en que algo ocurrió y tu cerebro supo, antes que tú, que eso no era una casualidad. A mí me pasó hace algunos años y todavía, cuando lo cuento, la gente me mira con esa mezcla de escepticismo y curiosidad que yo mismo sentí cuando lo viví. Estaba sentado en una cafetería, esperando a un amigo que llegó tarde como siempre, con ese ruido de fondo de tazas y conversaciones mezcladas, ese olor a café recién hecho que te envuelve sin pedirte permiso. Tenía en la cabeza una pregunta que llevaba semanas dándome vueltas, algo relacionado con una decisión que no podía tomar, una de esas preguntas que se instalan en tu pecho como una piedra pequeña pero pesada. Y entonces entró una persona que yo no conocía, se sentó en la mesa de al lado, sacó un libro y lo abrió justo en una página que yo pude ver desde donde estaba. No leí el título, no leí el autor, solo vi tres palabras en grande que respondían exactamente, con una precisión absurda, a la pregunta que yo llevaba semanas sin poder soltar. Me quedé paralizado. El ruido de la cafetería desapareció por un segundo. Sentí algo parecido a un escalofrío que no era frío, era más bien una vibración que sube desde el estómago. Cerré los ojos, los abrí. La página seguía ahí. Y me pregunté, en voz muy baja para no asustar a nadie, ¿qué probabilidad había de que eso ocurriera en ese momento exacto? La respuesta racional era sencilla. Coincidencia, ruido. El cerebro buscando patrones donde no los hay. Pero había algo en esa sensación que no encajaba con ninguna explicación simple. Era como si la realidad hubiera parpadeado y en ese parpadeo hubiera dejado ver algo que normalmente está oculto. Y lo más curioso no fue ese momento en sí. Lo más curioso fue lo que sentí después, que no era asombro, sino reconocimiento, como si una parte de mí ya supiera que eso iba a pasar y simplemente estuviera esperando a que el resto se pusiera al día. Eso es lo que hoy quiero explorar contigo, ese territorio extraño donde la lógica se detiene y algo más empieza a hablar. No voy a decirte que tengo todas las respuestas porque no las tengo, pero sí he pasado mucho tiempo leyendo, pensando y sobre todo observando, y lo que encontré me cambió la forma de mirar cada día que vivo. Si esto te está generando curiosidad, si alguna vez tú también sentiste algo así y no supiste cómo llamarlo, suscríbete y dale like, eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de conversaciones. Ahora bien, lo que más me sorprendió cuando empecé a buscar respuestas no fue encontrar una sola explicación, sino descubrir que había dos tradiciones completamente distintas que habían llegado al mismo borde por caminos radicalmente opuestos. Una venía del mundo de la psicología, con su lenguaje preciso, sus casos clínicos, sus años de observación meticulosa del comportamiento humano. La otra venía del silencio, de la meditación, de esa zona donde las palabras empiezan a sobrar. Y lo fascinante es que ninguna de las dos se consideraba compatible con la otra, pero cuando las pones una al lado de la otra y las miras con calma, dicen exactamente lo mismo con vocabularios distintos. Es como si dos personas hubieran escalado la misma montaña por laderas opuestas y al llegar a la cima se encontraran cara a cara, sin haberse puesto de acuerdo, sin haber compartido el camino, mirando el mismo horizonte. Una de esas tradiciones te dice que lo que sientes en esos momentos extraños tiene una explicación que viene de las capas más profundas de tu mente, capas que tú no controlas conscientemente, pero que trabajan sin parar por debajo de todo lo que piensas y decides. La otra te dice que explicarlo ya es perderse lo más importante, que esos momentos no se analizan, se habitan. Y yo, honestamente, me quedé atrapado entre las dos durante mucho tiempo, sin saber a cuál creerle, hasta que entendí que quizás esa tensión entre ambas era precisamente el punto más interesante de todo esto. Porque la pregunta de fondo no es si las coincidencias significativas existen o no. Esa pregunta ya la respondió tu propia experiencia alguna vez. La pregunta real es ¿qué haces tú con ellas cuando aparecen? Hay una idea que cuando la escuché por primera vez me dejó sin habla durante varios segundos, y es esta, que lo que tú llamas realidad no es más que la superficie de algo muchísimo más profundo que opera en silencio por debajo de todo lo que ves, tocas y piensas.
No es misticismo barato ni ciencia ficción, es una conclusión a la que llegó uno de los psicólogos más rigurosos del siglo pasado después de décadas de trabajo clínico, de miles de horas sentado frente a personas que le contaban sus sueños, sus miedos, sus visiones. Y lo que encontró en ese trabajo lo obligó a hacer algo que muy pocos científicos están dispuestos a hacer: admitir que la causalidad, esa ley sagrada que dice que todo efecto tiene una causa anterior, no lo explica todo. Que hay una categoría de eventos que escapa completamente a esa lógica y que sin embargo ocurren, se repiten y dejan una huella tan profunda en quien los vive que no se pueden ignorar. Ese territorio es exactamente donde nos quedamos al final de la parte anterior, parados frente a esa tensión entre la mente que analiza y la experiencia que desborda el análisis. Y ahora vamos a entrar de lleno. La idea central es esta. Hay momentos que no tienen explicación causal, pero sí tienen significado. Y esa distinción es más radical de lo que parece a primera vista. Estamos entrenados desde pequeños para pensar en términos de causa y efecto. Si esto ocurre, entonces aquello sucede. Si hago esto, entonces obtengo aquello. Toda nuestra educación, toda nuestra forma de resolver problemas, toda nuestra lógica cotidiana funciona sobre ese eje. Y de repente alguien te dice que ese eje no es el único que existe, que hay eventos que se conectan no por lo que los causó, sino por lo que significan, por el peso que tienen en el momento exacto en que ocurren. La primera reacción es el rechazo, claro. La mía también fue esa. Pensé que era una puerta trasera para justificar cualquier superstición, para ver señales donde solo hay ruido. Pero entonces empecé a prestar atención a mis propias experiencias y me di cuenta de algo incómodo: que el rechazo era demasiado rápido, demasiado automático, como si una parte de mí tuviera miedo de lo que encontraría si miraba con más calma. Porque lo cierto es que ese orden que opera debajo de la superficie no anuncia su llegada. No llega en los momentos solemnes ni en las grandes encrucijadas. Llega cuando estás lavando un vaso, cuando caminas sin rumbo, cuando tu mente está lo suficientemente quieta como para no tapar lo que está pasando debajo. Y eso es lo más desconcertante de todo, que no puedes forzarlo, no puedes convocarlo, solo puedes estar ahí cuando decide mostrarse. Ahora bien, si hasta aquí la idea ya te parece difícil de digerir, lo que viene a continuación es todavía más perturbador. Porque resulta que ese orden no solo existe dentro de ti. Lo que descubrí cuando seguí tirando del hilo fue algo que reorganizó completamente mi forma de entender la mente humana. Existe una capa de la psique que no es tuya. No en el sentido en que eres tú quien la construyó, quien la llena con sus recuerdos y sus experiencias. Es una capa que ya estaba ahí cuando llegaste al mundo, compartida, heredada, tan antigua que sus raíces se pierden en un tiempo que ningún ser humano vivo puede recordar. Imagina que tu mente es una casa. Las habitaciones de arriba son tuyas, tus recuerdos, tus miedos particulares, tus alegrías específicas. Pero hay un sótano al que pocas veces bajas y que no construiste tú, que estaba ahí antes de que nacieras y que contiene cosas que reconoces sin haber vivido nunca. Eso es lo que en psicología se llama inconsciente colectivo, y cuando lo entiendes de verdad, cuando lo sientes no como concepto sino como experiencia, algo en ti cambia de sitio para siempre. Yo tuve un sueño recurrente durante años que no podía explicar. Siempre el mismo paisaje, siempre la misma sensación de que algo enorme estaba a punto de ocurrir, siempre esa mezcla de miedo y atracción que no se parece a ninguna emoción que yo haya sentido despierto. Durante mucho tiempo lo ignoré, lo archivé como rareza cerebral sin importancia. Hasta que un día, en una conversación completamente ordinaria con alguien que nunca había conocido antes, esa persona describió exactamente ese mismo paisaje sin que yo hubiera dicho una sola palabra sobre él. El silencio que siguió a esa descripción fue uno de los más largos que he vivido. Y en ese silencio, entendí que hay algo que nos conecta por debajo de todo lo individual. Algo que no se transmite con palabras, sino que simplemente está, como el aire, invisible pero absolutamente real. Y lo que más inquieta no es que exista, sino preguntarse qué más hay ahí adentro que todavía no hemos aprendido a escuchar. Hay una historia que me contaron hace tiempo y que todavía me produce esa sensación rara en el pecho, esa mezcla de incredulidad y reconocimiento que solo aparece cuando algo es demasiado exacto para ser ignorado.
Una mujer llamada Valentina llevaba meses atravesando uno de esos periodos en que sientes que algo dentro de ti se está reorganizando, sin saber exactamente qué ni hacia dónde. No había ninguna crisis visible desde afuera. Su vida funcionaba, su trabajo seguía, su rutina continuaba. Pero por dentro había algo moviéndose, como cuando el suelo de una casa empieza a sentarse y todavía no se ven las grietas, pero ya se escuchan los crujidos nocturnos. Valentina me contó que durante ese tiempo empezó a soñar con agua. No con el mar ni con ríos reconocibles, sino con agua quieta, negra, profunda. Agua que no reflejaba nada y sin embargo tenía la sensación de que si te asomabas lo suficiente, podías ver algo en el fondo. Ese sueño se repitió durante semanas. Ella lo anotaba cada mañana, no porque creyera que significaba algo concreto, sino porque era tan vívido que necesitaba sacarlo de la cabeza y dejarlo en papel para poder empezar el día. Un martes por la tarde, sin ningún plan especial, decidió entrar a una pequeña exposición de fotografía que había visto anunciada en la calle y que nunca había tenido intención de visitar. El lugar olía a madera vieja y a algo floral que no supo identificar. Había poca gente, el silencio era casi completo y las fotografías eran en blanco y negro, paisajes de agua quieta tomados desde arriba, agua oscura que no reflejaba el cielo, sino que simplemente absorbía la luz. Valentina se quedó paralizada frente a la primera imagen. No porque fuera extraordinaria en términos técnicos, sino porque era exactamente lo que había estado soñando durante semanas, con una precisión que le cortó la respiración. Me dijo que sintió algo que nunca había sentido antes de esa forma tan clara, que el mundo exterior y su mundo interior habían tocado el mismo punto al mismo tiempo, sin que ella hubiera hecho nada para provocarlo. Y lo que más la impactó no fue el momento en sí, sino lo que pasó después, porque al salir de esa exposición tomó una decisión que llevaba meses postergando. Una decisión que tenía que ver con su vida personal y que no guardaba ninguna relación obvia con el agua ni con las fotografías. Simplemente lo supo. Lo supo con una claridad que no necesitaba argumentos. Y lo que me pregunto cada vez que recuerdo esta historia es qué fue exactamente lo que abrió esa puerta. Porque Valentina no buscaba ninguna señal cuando entró a esa exposición, ni siquiera estaba pensando en su decisión pendiente. Estaba simplemente ahí, presente, sin agenda, y algo la encontró. Eso es lo que más me cuesta explicarle a la gente cuando hablo de este tema, que la sincronicidad no funciona como un sistema de mensajes que puedes activar cuando lo necesitas. No es una aplicación que abres cuando tienes una pregunta. Es más parecida a una frecuencia de radio que solo captas cuando el aparato está bien sintonizado. Y el problema es que la mayor parte del tiempo vivimos con el dial girado en todas direcciones al mismo tiempo, con demasiado ruido propio como para escuchar nada que venga de afuera. Y aquí es donde entra la segunda gran voz de esta historia. La voz que me resultó más difícil de aceptar al principio, precisamente porque venía de un lugar completamente distinto al análisis y la psicología. Esa voz no hablaba de inconsciente colectivo, ni de arquetipos, ni de principios acausales. Hablaba de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más radical. Que la sincronicidad no es un evento extraordinario que le ocurre a personas especiales en momentos especiales. Es el estado natural de cualquier ser humano que vive completamente despierto. No como logro espiritual reservado para unos pocos, sino como la condición más básica y más olvidada de estar vivo. Y cuando escuché eso por primera vez, algo en mí quiso descartarlo de inmediato. Porque si es tan natural, si es tan básico, entonces la pregunta que sigue es incómoda. ¿Por qué casi nadie lo experimenta de forma continua? ¿Por qué para la mayoría de las personas son destellos aislados y no una forma de vida? Y la respuesta que encontré a esa pregunta es la que más me sacudió de todo lo que voy a contarte hoy. La respuesta que encontré fue tan simple que casi me dio vergüenza no haberla visto antes, y es esta: que el problema no es que la sincronicidad ocurra poco. El problema es que vivimos tan distraídos que ocurre constantemente y nosotros simplemente no estamos ahí para recibirla. No estamos presentes. Y eso suena a frase de libro de autoayuda barata, lo sé, pero espera, porque lo que descubrí sobre cómo funciona realmente la atención humana cambió por completo la forma en que entiendo mis propias experiencias. Hice un experimento sencillo durante una semana.
Cada vez que me sorprendía pensando en algo que no estaba ocurriendo en ese momento, lo anotaba. Al final de la semana el cuaderno estaba lleno de momentos en que mi mente estaba en el pasado o en el futuro, en conversaciones que no estaban ocurriendo, en problemas que todavía no existían, en recuerdos que ya no podía cambiar. Y me pregunté, con una honestidad que resultó bastante incómoda, ¿cuántas cosas habría pasado a mi alrededor durante esa semana que yo simplemente no vi porque no estaba ahí? Hay un concepto que me ayudó a entender esto de una forma muy concreta. Los neurólogos llevan décadas estudiando cómo el cerebro filtra la información que recibe, y lo que encontraron es perturbador en el mejor sentido posible. Tu cerebro recibe en cada segundo una cantidad de información tan enorme que si la procesara toda de forma consciente quedaría paralizado. Así que filtra. Decide qué es relevante y qué no. Y lo hace en función de lo que tú estás buscando, de lo que te preocupa, de lo que ya conoces. El problema es que ese filtro también elimina cosas que son importantes, pero que no encajan con lo que ya esperas ver. Es como si vivieras dentro de una burbuja de expectativas y todo lo que no confirma esas expectativas simplemente no llega a tu conciencia. Y entonces me pregunté algo que todavía me resulta inquietante. ¿Cuántas sincronicidades ha descartado mi cerebro antes de que yo tuviera la oportunidad de notarlas? ¿Cuántas conexiones perfectas pasaron justo frente a mí mientras yo estaba ocupado pensando en otra cosa? Y la respuesta honesta es que no lo sé. Nadie lo sabe. Pero la posibilidad de que sean muchas me hizo querer cambiar algo en la forma en que vivo el día a día. Conocí a un hombre llamado Andrés que llevaba años practicando lo que él describía como atención deliberada, que no es meditación en el sentido formal de la palabra, sino algo más cotidiano y más difícil al mismo tiempo. Era arquitecto, una persona muy racional, muy acostumbrada a pensar en términos de estructuras y planos y lógica aplicada. Me contó que durante mucho tiempo descartó todo lo relacionado con presencia y conciencia como vocabulario de personas que tenían demasiado tiempo libre. Hasta que tuvo un periodo de trabajo tan intenso que literalmente no recordaba lo que había comido el día anterior, no recordaba conversaciones que había tenido esa misma mañana, llegaba a su casa y no recordaba el camino. Y entonces se asustó. No por razones espirituales, sino por razones muy prácticas, porque se dio cuenta de que estaba viviendo en piloto automático y que el piloto automático no registra nada. Andrés empezó a hacer algo muy simple. Antes de entrar a cualquier lugar, se detenía 3 segundos, respiraba y miraba a su alrededor como si fuera la primera vez que veía ese espacio. Solo 3 segundos. Me dijo que al cabo de un mes su vida se había llenado de detalles que antes no existían para él. Conversaciones que antes habría ignorado, encuentros que antes habría archivado como irrelevantes, y con esos detalles llegaron conexiones que no podía explicar de otra forma que diciendo que algo empezó a hablarle. Ahora bien, todo esto que te estoy contando sobre la atención y la presencia es la parte en que las dos tradiciones que mencioné al principio empiezan a acercarse peligrosamente. Porque por un lado tienes la psicología diciéndote que el inconsciente colectivo se expresa a través de símbolos que solo puedes captar si estás atento. Y por el otro tienes esta otra voz diciéndote que la presencia es la llave. Hasta aquí suenan complementarias, pero hay un punto exacto donde chocan de frente, y ese choque es mucho más interesante que el acuerdo. Porque una de estas dos visiones dice que para entender lo que te está pasando necesitas analizar. Necesitas observar el símbolo, nombrarlo, encontrarle una estructura, darle un lugar en el mapa de tu psique. Y la otra dice que en el momento en que intentas hacer eso, en el momento en que tu mente racional agarra el evento y empieza a diseccionarlo, ya perdiste lo más importante. Que la sincronicidad no es un problema que resolver, sino una experiencia que habitar. Y yo estuve durante mucho tiempo sin saber en qué lado pararme, hasta que entendí que esa incomodidad entre las dos posiciones era exactamente el lugar más fértil para seguir pensando. Lo que voy a contarte ahora es algo que tardé mucho tiempo en aceptar porque implica una idea que incomoda profundamente a cualquier persona racional. Y es que quizás las dos visiones que parecen opuestas no se contradicen, sino que se necesitan. Recuerda dónde nos quedamos, en ese choque entre quien dice que hay que analizar la sincronicidad y quien dice que analizarla es destruirla.
Estuve dando vueltas alrededor de esa tensión durante meses, leyendo, conversando, observando mis propias experiencias, hasta que una tarde, caminando por un parque cerca de casa, con ese olor a tierra húmeda que deja la lluvia reciente, entendí algo que no había podido ver desde el escritorio. Que la contradicción era falsa. Que no era un choque, sino una secuencia. Primero vives el momento, lo habitas completamente sin interferir, sin nombrar, sin diseccionar. Eso es lo que la segunda tradición defiende con tanta fuerza. Y luego, cuando el momento ya pasó, cuando ya lo recibiste completo, entonces puedes sentarte a entender qué te dijo, qué símbolo activó, qué capa de ti mismo tocó. Eso es lo que la psicología profunda ofrece como herramienta. No son enemigos, son dos tiempos distintos del mismo proceso. Vivir primero, entender después. Y el error que cometemos casi siempre es invertir ese orden. Intentar entender antes de haber vivido, llegar al momento con la mente ya preparada para clasificarlo, y en ese movimiento perder exactamente lo que el momento tenía para darnos. Eso me lo confirmó algo que me contó Camila, una mujer que conocí en un taller sobre escritura y que resultó tener una historia que encajaba perfectamente con todo esto. Camila había pasado por un periodo muy difícil. El tipo de periodo en que sientes que algo central en tu vida se ha roto y no sabes si va a volver a armarse. Durante ese tiempo llevaba un diario, no para procesar lo que le pasaba, sino simplemente para registrar, para dejar huella de cada día, porque sentía que si no lo escribía, los días se le iban sin dejar rastro. Un día escribió sobre una conversación que había tenido con una persona mayor en una parada de autobús, alguien que no conocía y que probablemente nunca volvería a ver, que le dijo algo muy simple sobre cómo los árboles crecen hacia la luz, no porque decidan hacerlo, sino porque es su naturaleza. Camila lo anotó casi sin darle importancia. 3 semanas después, releyendo el diario, vio esa anotación y se quedó sin palabras. Porque en esas 3 semanas, algo en ella había cambiado exactamente en la dirección que esa imagen describía, sin que ella hubiera tomado ninguna decisión consciente al respecto. El momento había ocurrido. Ella lo había recibido sin analizarlo, y el entendimiento llegó solo, 3 semanas después, cuando estaba lista para verlo. Eso es lo que pasa cuando dejas que las dos cosas ocurran en el orden correcto. Y entonces llegamos al punto donde todas las piezas de esta historia encajan. Es el lugar donde la psicología y la espiritualidad, el análisis y la presencia, el símbolo y la experiencia dejan de ser opuestos y se convierten en partes de una misma comprensión. Ambas tradiciones, con todos sus años de diferencia y todos sus lenguajes distintos, apuntan hacia lo mismo, que la vida no es una serie de eventos sueltos que se suceden sin conexión, sino algo con textura, con hilo, con una lógica que no siempre se ve a primera vista, pero que está ahí, trabajando por debajo de todo lo que experimentas cada día. Lo que me parece más poderoso de todo esto es que ninguna de las dos tradiciones te pide que creas en algo sobrenatural para acceder a esto. Te piden algo mucho más difícil y mucho más real. Te piden que estés presente, que bajes la velocidad lo suficiente para notar lo que ya está ocurriendo. Que confíes en que hay conexiones entre tu mundo interior y lo que pasa afuera. Conexiones que no puedes fabricar ni forzar, pero que puedes aprender a recibir. Y eso, honestamente, es lo más revolucionario que he encontrado en todo este camino. Que el acceso a esa dimensión más profunda de la vida no requiere ningún talento especial ni ninguna condición excepcional. Requiere atención. Requiere quietud. Requiere la disposición a quedarte un segundo más en el momento antes de correr al siguiente. Y la pregunta que me hago desde que entendí esto es cómo cambiaría mi vida si lo aplicara de verdad, no como ejercicio espiritual, sino como forma concreta de existir cada día. Así que volvemos al principio, a esa cafetería, a ese libro abierto en la página exacta, a esa sensación de que el mundo parpadeó y en ese parpadeo dejó ver algo real. Recuerdo que después de ese momento me quedé sentado mucho tiempo más de lo que tenía planeado. Mi amigo llegó tarde como siempre, pidió su café, me preguntó en qué estaba pensando y yo no supe cómo explicarlo. Le dije que nada, que estaba mirando. Me miró raro, claro. Pero lo cierto es que desde ese día empecé a mirar de otra manera, no buscando señales como quien busca mensajes en el cielo, sino simplemente dejando espacio para que lo que ya está ahí pueda llegar hasta mí.
Y lo que encontré en ese espacio fue algo que no esperaba. Que la vida tiene mucho más que decirte cuando dejas de hablar tú solo todo el tiempo. Todo lo que te conté hoy se reduce a algo muy simple. La sincronicidad no es un fenómeno raro que le ocurre a personas especiales en momentos especiales. Es la voz ordinaria de algo que siempre ha estado ahí, esperando que tú te calles lo suficiente para escucharla. La diferencia entre una vida que se siente conectada y una vida que se siente vacía no está en lo que te pasa, está en la calidad de atención con que recibes lo que te pasa. Eso es todo. Eso es lo más grande que encontré en todo este camino. Y ahora te dejo con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cuántas veces en tu vida algo te detuvo, algo que no podías explicar racionalmente, te habló con una claridad que te dejó sin palabras, y tú lo descartaste porque no encajaba con lo que creías posible? Escríbelo en los comentarios porque quiero leerlo de verdad, porque cada historia de este tipo es una prueba de que esto que hoy exploramos juntos es mucho más común de lo que nos atrevemos a admitir. Si este contenido te hizo pensar, si sentiste que algo de lo que dijimos hoy te tocó por dentro, dale like y suscríbete al canal. Es la forma más simple de decirme que vale la pena seguir trayendo este tipo de conversaciones, y para mí significa muchísimo.